Primero que nada, el currículo tiene varias líneas porque también tengo varios años, por si acaso. Eso no lo logré en 5 años o 7 años, no, fueron bastantes años. Y eso me permite ahora poder estar con ustedes en esta reunión, a la cual yo agradezco a CIS, a toda la gente y en especial a Cristian, que me hizo la invitación para dar esta charla. Y me refiero a charla porque no es una clase que vamos a aprender temas específicos o yo les voy a decir alguna verdad absoluta de dónde encontrar algo o qué levantar para encontrar. No, eso lo vamos a tener que ir haciendo o lo van a tener que ir haciendo ustedes poco a poco con el trabajo, la experiencia. Y yo voy a pretender darles algunas pautas de dónde, cuándo y cómo. Para eso, se me ocurrió que podía estructurarlo de la siguiente manera: hablar del control, hablar del riesgo, hablar de la segregación y hablar de las oportunidades, sobre todo que es del dolo, o sea, de algo que tenemos que cuidarnos en todo lo que casi el ser humano hace, ¿no? Pero vayamos primero o vayamos directamente a lo que es un ámbito empresarial más que nada. Veamos por control. En el control algunas cosas son importantes de conocer y si las conocemos nos permite visualizar algunas cosas. Dentro de un proceso de una organización para hacer algo, porque realmente un proceso es para hacer algo, brindar un servicio o conseguir algo o brindar algo, los puntos de control hacen que el proceso sea un poco o más o mucho más largo. Pero tiene un problema, que los puntos de control no le añaden valor al proceso. O sea, si yo produzco algo, si yo hago algo, el control no lo hace mejor, ni lo hace peor, ni lo hace más rápido. Simplemente está. Ahora, ¿por qué está? Porque mitiga un riesgo. ¿Y cómo lo mitiga? ¿Cómo lo reduce? ¿Cómo intenta eliminarlo? Porque los errores son parte del negocio. Los errores son parte de lo que uno quiere hacer. O sea, el riesgo no nos busca, el riesgo está. Y hay los riesgos que son parte del negocio. O sea, si yo guardo algo, el riesgo es perderlo, el riesgo es que se deteriore, el riesgo es que desaparezca, que me lo roban o se pierda, o lo que fuese. Es un riesgo inherente a lo que yo quiero hacer. Y los voluntarios, los que los adicionan al negocio. O sea, alguien quiere que yo no controle bien algo porque eso le va a permitir hacer otra cosa más. Entonces, una vez que tengo eso, yo trato de hacer procedimientos y controles para mitigar mis problemas que pueda tener. Pero no solamente es cuestión de controlarlo, sino es de hacer que esos controles que yo quiero poner realmente sean efectivos. ¿Qué es efectivo? Que se den, no que estén nombrados. Es importante estar seguro que aquello que aparece como teoría, que aparece como buena intención, como aparece el acuerdo del dueño, los propietarios, los dueños del proceso, pretenden que se haga, es realmente que se dé, que haya la evidencia. Pero muchas veces la evidencia no es suficiente. La firma, el visto bueno, el que esté engrampado, el que esté puesto o el que esté colgado dentro de un proceso, sino es la aplicación certera. ¿Y qué es la aplicación certera? Es que si alguien pone un visto bueno, alguien pone un password en una transacción, en un documento, que esa persona sea consciente de lo que está haciendo. Por experiencia le digo, un alto porcentaje de los controles y procedimientos se hacen, como dicen los gringos, por default. Es decir, yo estoy conversando
con un gerente de logística y mientras él conversa conmigo sobre el tema A, él está poniendo vistos buenos, ya sea en password, o sea, en firma con varios documentos, y va apretando teclas o va poniendo garabatos como visto bueno en un cúmulo de documentos. Si uno revisa eso después, verá que se puso el password. Si eso vemos después, veremos que está el visto bueno en el documento. La pregunta es, ¿fue eficiente el control? Entonces, no es suficiente que el control exista, que el control se ponga. Lo que hay que hacer es que el control realmente se dé. Tengamos claro por qué esto es importante a la hora de evaluar lo que viene después, es que el proceso, los procedimientos son parte del negocio. Por eso dijimos al principio, el control no le añade el valor. Más bien, el control le añade más tiempo y más gente. Es decir, le añade gasto. Por eso, muchas organizaciones empiezan considerando la importancia del control después que han tenido una mala experiencia. Porque yo no pensé que mis amigos lo iban a hacer. Bueno, sus amigos abrieron la puerta del almacén, o dejaron la chequera, o dieron el password, o ellos mismos usaron el password, y como eran los amigos, no tuvieron más problemas que llevarse todo o llevarse una parte. Y después de unos años, no solamente perdió algo con ese amigo, sino con muchos amigos, y va a tener que rehacer lo que no hizo y no gastó en los últimos años. Por tanto, en apariencia, el control no añade gasto, no añade utilidad, pero sí evita el gasto. ¿Por qué es el control? El control es útil porque tenemos que eliminar, reducir o deshacer, desaparecer el riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Dónde está? El riesgo pues es parte de todo. O sea, y cuanto mayor es el riesgo, normalmente mayor es la utilidad. Entonces la pregunta es, oiga, ¿y nosotros buscamos el riesgo? No, nosotros buscamos la utilidad. Pero cada vez que la utilidad sea más grande, los riesgos son mayores. En todo, incluso en los ahorros bancarios. Si uno quiere irse a un banco muy, muy seguro, me voy al extremo que un banco suizo me cobra por guardar mi plata. Y me voy al extremo de que puedo conseguirme un amigo medio mafioso que me da 10 puntos mensuales por prestarme, porque yo le preste plata. ¿Me comprenden? O sea, todo depende del riesgo. En el banco suizo, que no me va a pagar un centavo, sino encima me va a cobrar, va a estar recontra seguro y encima anónimo. Y con mi amigo medio filibustero, me va a pagar 10% mensual, no sé cuántos meses. Después voy a tener que buscarlo. Es decir, cuanto mayor pretendo que sea la utilidad, más grande es el riesgo. El riesgo puede ser general, siempre está. O sea, si yo tengo dinero, que se lo roben. Yo tengo algo, que se pierda. Pero hay riesgos que son inherentes al proceso. O sea, si yo me dedico a hacer algo, ese hecho, ese negocio, esa actividad, tiene sus propios riesgos. ¿Y por qué es importante todo eso? Porque tengo que identificarlo. Tengo que tratar de identificar cuáles son esos riesgos. Si yo no identifico cuáles son los riesgos, pues yo no voy a poder aplicar ningún control. O sea, los controles se hacen en función a los riesgos que yo identifico. Si no, me va a pasar la vida haciendo controles. Quizás ineficientes, inoportunos, fuera de lugar. Igual voy a tener un montón de oportunidades para el dolo. ¿Por qué? Porque no identifiqué bien el riesgo. El riesgo es, dentro del proceso que se está haciendo, ¿qué cosa podría ocurrir o qué puede ocurrir? O ¿qué quiero evitar que suceda? ¿O qué quiero ver que se haga? Y una pregunta muy bonita que se suele hacer para ver si el riesgo está cubierto o no, es, y si el control es bueno o no, es
¿qué ocurre si no se evita? Si no se evita? O sea, es el what if. ¿Qué pasa si? O sea, ¿cuál es la segunda alternativa que debo tener? No necesariamente un procedimiento bueno mitiga al 100%. A veces es necesario un control posterior para poder lograr que el riesgo desaparezca. Entonces, vamos viendo cómo en todo proceso de la actividad empresarial o de una organización, pues tiene riesgos y que los riesgos pueden ser inherentes y que tenemos que empezar a controlarlos. Y una de las formas de controlarlos en forma general es tratando de reducirlos. Jorge, Y perdona, te, hay te una digo, pregunta por interno. Te preguntan, mejor dicho, ¿por qué sí, entonces el control, si bien es, o sea, me imagino que están diciendo que el concepto de riesgo está totalmente claro. La pregunta es, entonces, ¿por qué el control lo consideran un gasto? porque si yo voy a hacer no sé, a ver, una hélice, el producto hélice solamente se hace con procedimientos que lo llevan a lograrlo, no a controlarlo. O sea, si se pierde material, si se usa el tiempo correcto, si se hacen otras cosas con la hélice. No, el negocio es hacer la hélice y yo me fijo en los procedimientos. Los controles es para evitar que se me desvíen los recursos que invierto en eso, para que pueda hacerse mejor. Por eso no añade valor a la hélice. Lo que hace es evita el gasto, que es el riesgo. El riesgo genera gastos. Ok, te agradecen. ¿Ok? Entonces, el riesgo muchas veces no se puede eliminar. Ojalá pudiera eliminarse. No, el riesgo se mitiga, se reduce. Pero para eso tengo que estimar cuánto es el riesgo, para poder saber cuánto lo estoy eliminando. O sea, lo elimino en un 70, 60, 80, 90, 98%. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta mitigarlo? ¿Cuánto cuesta mitigar ese incremental? ¿Cuánto cuesta ejercer ese incremental? Y ahí nos salimos ya un poco del riesgo, del procedimiento y del control. Ya hablamos ya un poco de negocios o de costos e inversión. O sea, ¿hasta dónde avanzo con el control? Le puedo poner un ejemplo. Una empresa hace muchos años hice un trabajo y tenían una provisión para merma que era muy grande el importe. Con respecto a las ventas totales no era tan grande, pero como línea de gasto por esa merma era grande. Pues, hablemos pues de $1.000.000, ¿no? Que para efectos míos, no sé si el de ustedes, pero para efectos míos era un montón de dinero. Entonces decidí que podía entrar a revisar para ahorrarme riesgos y hacer bajar esa cifra de 1.000.000 a 600.000, pues. Y el controller de esa empresa, una persona mucho más experimentada que yo en ese momento, me comenta y me dice, Jorge, ¿estás buscando el riesgo de merma? Sí, ¿estás buscando maximizar el control para minimizar el gasto? Sí, le digo. Y me dijo, mira, ese gasto es por decirle algo, no es exacto, es el 3.3 de la venta. Internacionalmente es el 3.5, así que nosotros con 3.3 nos dan por satisfecho. Por cada 0.1 que quieras hacer, te cuesta más o menos el 10% de la cifra y no es negocio. Me quedó claro. O sea, los riesgos no pueden eliminarse si no se mitiga hasta el momento que lo mitigado es más conveniente que el gasto adicional por eliminarlo. Y eso es algo muy importante a tenerlo en cuenta. Eso, Otra sí. pregunta de este caso, si es abierta, de Roberto Muñoz Goche, pregunta si el riesgo se puede transferir. Es posible. Todo depende de qué es lo que quieres lograr.
sea, y si lo pasas de un lugar a otro es porque en otro lado lo puedes controlar o en otro lado no es riesgoso. Es como controlar a la persona que sabe que te está robando lapiceros y lo pasas al área de clavo para que te robe clavo, que es más barato. No sé si esa es la idea, o sea, o cuál es, no sé si es lo que me quiso preguntar. Disculpe que a veces mis ejemplos son medios simplones, pero es la mejor manera de explicar. No se molesten o disgusten con mis ejemplos. Correcto. Sí, Está correcto. ya. Entonces, como a veces no se pueden mitigar las cosas, entonces queda un concepto al fondo que se llama el riesgo asumido. O sea, yo tengo un riesgo de 1.000.000, yo aplico mis costos, mis controles, el control no es gratis, ya vimos que me ahorra gastos, o sea, me tiene que ahorrar 1.000.000 y me queda 100.000 de riesgo residual y yo analizo y digo, vale la pena quedarme con el riesgo de 100.000 y defino que vale la pena porque más me cuesta eliminarlo o eliminarlo tiene otros costos colaterales, un control adicional y que no tiene sentido. Y a partir de ahí, si se acepta, es un riesgo de negocio que existe y es válido. Lo que no es válido es tener un riesgo que uno no conoce. Lo que no es válido es tener un riesgo que no sabe de cuánto es. Pero si uno sabe cuánto es el riesgo, cuál es el riesgo y las oportunidades que ocurran y lo acepto, es un riesgo de negocio. El día que ocurra, si es que ocurre, diré pues, ok, caballero, a eso jugué. Pero normalmente los riesgos de negocios a veces pueden no ocurrir nunca. Pueden, ¿no? Otra vez la experiencia de años. Un gerente general de una empresa de conductores de cobre muy antigua que ya creo que no existe, no tenía seguro patrimonial. Entonces le digo, ¿y esto por qué? O sea, es un riesgo muy alto que tengo que exponerlo a tus accionistas. Y me dijo muy simple, los terremotos en el Lima han sido el 64, el 60, ¿cuándo es? 64, 6, no, 68, no, 66, 70, 74. Y estamos 75, 76, era, y me dijo, y el siguiente terremoto no es hasta el 78. En el 78 voy a contratar mi seguro. Y no contrató 3 años. Y así el directorio se lo aprobó. Este señor se ahorró varios cientos de miles de dólares. Claro, se corrió un riesgo inmenso. Él se jugó a que eran cada 4 años. Y es más, el siguiente terremoto fue en el 80 y tanto, así que hubo, ¿no? Pero tuvo su riesgo de negocio. Lo asumió. Como quien dice, se la jugó. Pero es posible. Pero son cosas que tenemos que entender y saber que existen. Puede haber un riesgo hasta tributario, societario, de negocios, con proveedores, con clientes, en la producción, en la calidad, en el controlar los reclamos, en todo suele haber un riesgo de negocio. Pero ojo, ya le dije la característica del riesgo de negocio, es saber que existe y tenerlo cuantificado y controlado. ¿Ok? No es que todo puede ser riesgo asumido, no. Son riesgos que se asumen a muy alta dirección. Uno de los temas que hay que ver en general dentro de lo que es dolo y para saber qué es y por qué es y de dónde es el tema de la segregación. ¿Qué es una segregación? Es funciones diferentes, personas diferentes. ¿Por qué? Por las relaciones personales, relación sentimental, relación económica, relación familiar, que puede acarrear algún problema. Cuando hablamos de controles, creo que no llegué a poner, o sí, es el terror del control, es la colusión. La colusión es cuando dos personas o más se ponen de acuerdo. Se me pone de acuerdo el pericote y el dueño de la ratonera, soné. El pericote va a vivir tranquilo. Porque los controles que puse
se pusieron de acuerdo para que no exista. Y ese es un riesgo que se da en cualquier proceso, en cualquier negocio, en cualquier entidad. Por eso, muchas veces, para evitar la colusión, vienen funciones diferentes, personas diferentes. Es decir, separo por temas personales, por ubicaciones físicas o por intereses similares a las personas que tienen que ejercer algún control. ¿Cómo identifico básicamente entre operación y registro? Es entre hacer y registrar. Yo compro, yo pago. Yo recibo, yo registro. Yo manejo almacén, no manejo importes. Yo giro cheques, no autorizo desembolsos. Es decir, trato de segregar para que entre ellos se puedan controlar. Por eso, si no hay segregación de funciones y entre los dos se ponen de acuerdo, pues el control hace agua. Y eso es lo que hay que revisar. No solamente que haya los controles para mitigar los riesgos, sino que además que haya una buena segregación de funciones para tratar de evitar todo lo que es la colusión. Y ojo, colusión no hablo en almacén, en tesorería o en el puesto X de producción. Colusión a todo nivel. Los conceptos que yo estoy comentando son en general. No habla de un tipo de operación u otra, o si es entre un obrero y un capataz, o entre un gerente y un director. No, es entre todos. ¿De acuerdo? Es válido para todos. ¿Por qué a veces no puede haber segregación y uno tiene que saberlo? Porque claro, si yo lo que digo es que tiene que haber segregación y para todo tiene que haber personas distintas, áreas distintas, ubicaciones distintas, intereses distintos, yo para hacer una fábrica de cremolada voy a tener 20 personas. Eso no es negocio, o sea, eso no se va a dar. Si yo tengo una fábrica para hacer cremoladas, tengo que pensar en cómo organizarme. Por eso, ¿cuáles son las limitaciones que pueden darse a una segregación o una no segregación? No tengo mucho personal, no tengo el personal tan capacitado y tengo un problema. Las dimensiones de mi operación son muy chiquitas o son muy grandes, o pienso mucho en todo lo que es costo y beneficio. Hablamos entre controlar y asumir el riesgo o vivir con el riesgo, que es un tema de costo-beneficio. Pues en la segregación que tenemos que buscar también hay mucho de eso, porque de eso vamos a encontrar bastante. Ah, yo no puse a tal cosa, yo no separé tal otro. Yo pensé que Jorgito era bueno, pero Jorgito con la justa sabía leer, pero sí, pero yo pensé que si contaba rápido con los dedos, podía hacer contabilidad. No, no es así. O sea, necesito ciertas capacidades para ejercer ciertas cosas. No necesariamente me tengo que limitar o cuestionar por ciertas debilidades. Si las tengo que hacer, entonces entra el concepto de riesgo asumido, riesgo de negocios. Yo quiero vivir así, me es más rentable. Y otra vez, una experiencia personal. Sorry por las experiencias personales, pero son las que pintan lo que es el negocio en sí. Yo en una época trabajé para un grupo grande de esos momentos, ahora ya no existe, y fui a visitar una de las empresas de ellos, que era relativamente nuevo. Le saqué casi un almanaque completo de recomendaciones sobre control. El dueño y socio principal, muy conocido en esa época, quizás algunos lo puedan conocer, le decían el Negro Tabini. A ese momento mucho mayor que yo tenía 26, 7 años, o sea que cualquiera era mayor que yo. Quedé medio desmoralizado porque después de 3/4 de reunión donde yo me había batido contra todos los dragones y no le saqué, pero ni una pluma a un dragón, se me acerca el Negro Tabini, me pasa el brazo y me dice: Jorge, no te preocupes, yo reconozco todo lo que has hecho, pero este negocio es nuevo y primero espero que me dé plata y después haré todo lo que tú me dices. El famoso señor Negro Tabini, gran inversionista, para muchos de ustedes no saben, ni se acuerdan del apellido, no saben, esa era su visión de negocios.
Y yo con teoría pues le saqué 25 cosas y él lo que hizo fue aplicarme riesgo de negocios. Es decir, existen y hay que saber que existen y hay que saber que son asumidos y que sabe que lo tiene. El señor Tabini lo tenía bien controlado y sabía que tenía ese control. Lo que pasa es que quería ver que su empresa era negocio. Una vez que fuera rentable, haría todo lo anterior. Si crees que sí debe ser, así será. Pues. Yo no soy para decirte que no. Simplemente te cuento hechos. Jorge, Nuevamente, el riesgo no cubierto es un riesgo de negocios. Sí, ¿alguien pregunta? sí, hay una pregunta de Jorge Daniel Mejía Carrasco. ¿Cómo Ya. controlar el dolo cuando mucho de la segregación llega estructuralmente al nivel del CFO y este nivel es el que está delinquiendo? A ver, el control en general es piramidal. Ya. Va de abajo hacia arriba. Normalmente, eh, la gestión de los negocios, las actividades, no se hacen en el CEO. Ojo, el CEO decide qué hacer o decide no qué hacer, pero el control está desde abajo. Para que el CEO pueda tomar alguna decisión que no sea la mejor y más bien sea parecido a un dolo, es que el procedimiento desde abajo está malo. Es decir, él lo puede tapar con un dedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el control sea bueno desde abajo. En tal caso, para el CEO va a ser difícil hacer ese dolo. Y les comento otra historia. Una empresa muy grande que vendía artículos del hogar decidió comprar un buen software que le controlaba todas las existencias, inventarios, devoluciones, o sea, todo lo que era logística inversa. Había cosas telas, cosas que se cortaban y quedaban retazos, los retazos también los controlaba, los cambiaba de código, los inventariaba. Y yo participé como invitado por unos consultores de sistemas que querían vender el gran paquete, y yo estaba ahí, y yo conocí el negocio, y cuando terminaron la presentación, el software maravilloso, controlaba, pero así, hasta la caja más pequeña que había, no se le escapaba nada al control. Llamé a un costado al dueño y le dije, me parece excelente el software, pero yo te conozco en el negocio, tú haces A, B, C, D, y cuando hagas A, B, C, D, quieras hacer ese software, no te va a dejar. Pero te están pidiendo invertir $3 millones en ese software. Y ojo, en un año lo vas a querer recortar. Piénsalo antes de comprar. Les cuento que no compró el software. Porque él tenía ciertos procedimientos controlados desde su óptica, pero que no eran para evitar que hubiese mermas, que hubiera un mercado negro dentro de sus productos. Pero tienes que tener un problema desde abajo. Normalmente el CEO no puede, no tiene la capacidad de cambiar mucho. Está muy arriba, excepto lo que vamos a ver más adelante. No digo que no tiene, sino que es muy difícil. El CEO no ve gestión. ¿De acuerdo? No sé si le quedó clara la respuesta. Está de acuerdo, pero el nivel al que hablaba Jorge Daniel es del CFO, el financiero. Ya, ahorita vamos a ver. Ah, ok. Ahorita llegamos a un poquito más a ese tema. Entonces ya vimos que hay un control. ¿Qué es lo que debe hacer el control? Hay un riesgo. ¿De qué riesgos hay? ¿Cómo son? Sabemos que en los controles, la colusión elimina todo. Por eso empezamos a hablar de los temas de segregación, como separar unos de otros, alejarlos para que no se pongan de acuerdo. Y ahora vamos a ver las oportunidades en general donde hay. Porque
Además de hacer una investigación que muchos de ustedes ya la han hecho o les va a tocar hacer, es qué debo investigar, por dónde debo empezar, dónde está el problema, si es que no está el problema identificado. Por eso que estamos viendo ahora dónde pueden estar las oportunidades, de dónde aparece un dolo, dónde se da. Y el dolo suele darse, primero, en todo proceso, en todo negocio, en toda actividad, hay una oportunidad de dolo. Porque yo voy a hacer algo que beneficie a alguien, entonces alguien puede llevarse algo en el camino para su bolsillo o para su casa, para lo que fuere. No solamente es un tema dinerario. Entonces, en todo hay un riesgo. El tema es encontrarlo, identificarlo y sopesarlo, o sea, cuantificarlo. ¿Y qué motiva el dolo? Mayormente valores monetarios altos. En todo proceso donde haya valores monetarios altos, el riesgo del dolo se incrementa. Llama al dolo. Ven. Acá hay oportunidades. Un punto muy importante es que es un valor monetario alto. Todo el mundo me va a decir, pero como la pregunta media no muy inteligente, Jorge. ¿Sí? Para, no sé, para un hijo de 15 años un valor monetario alto puede ser 1.000 soles. Para mi hijo de 25 años pueden ser 5.000 soles. Para mi hijo de 35 años pueden ser, no, mínimo 50.000, 80.000 soles. Para mí puede ser, valor alto, 250.000, 300.000 soles. Y quizás para otro, pues mi cifra de 350 sea ridícula y piense que el valor alto es para arriba de 3 millones. No importa. No importa. Quiere decir que el valor monetario alto está en función de las personas que participan en el proceso. Y eso es muy interesante. O sea, el alto valor monetario no está en función a ustedes que van a revisar. Está en función a las personas que hacen el proceso. En las personas que pueden influenciar el proceso para un dolo. ¿Ok? Es muy importante. Ese proceso, pues máximo se puede perder es el 10% de 150.000, son 15.000 soles. 15, metí a robar 15.000 soles al año. Hay que estar loco. Bueno, que gana 950 soles, le interesaría llevarse 15.000 soles, ¿ah? Les comento. Y hasta menos. Entonces, el valor monetario alto no es en función de un ranking, no, es en función de personas. Y nosotros vamos a tener que ver quiénes son las personas que participan para que eso sea alto o no sea alto. Probablemente para mi buen amigo Cristian, arriba de 50.000, 150.000 sea mínimo. De repente. Entonces, él no por eso va a evaluar únicamente lo que tenga más de 150.000, no. Va a tener que definir sobre quiénes pueden estar involucrados. Segundo, es la facilidad para obtener beneficios rápidos. Yo, otra vez, de ejemplos personales, una vez tuve que hacer un trabajo para una empresa que hacía trabajos de fracturación en pozos petroleros. Bien interesante. Importaba arena del Canadá. Importante. La arena no era barata porque había que traerla de Canadá en un barquito. Y tenía que guardarla y había financiamiento de por medio. Pero la arena, su característica era que era un grano grueso. Entonces, esa arena no servía para nada si es que no era para fracturar un pozo petrolero. Entonces, la arena estaba casi tirada en los terrenos de esta empresa, que además es una empresa multinacional muy grande. Y yo conocía el riesgo de negocio, yo era el auditor externo de eso, entonces yo sabía que tenía que inventariar, tenía que calcular cuántos habían corrido por los costados, porque después agarraban las escobas y los juntaban y salían 3 toneladas de arena. Y por X razones yo no pude ir al trabajo de fin de año, yo tuve que hacer otra cosa y mandaron a alguien en mi reemplazo, y él vino con un faltante de 15 toneladas.
desesperado, que ese control era pésimo. Y que Jorge Rodríguez, pues no sé, no sabía qué había hecho. Entonces, me llamó el gerente, me dijo, Jorge, por favor, andate de nuevo al norte, en Talara, y arréglame los 15 toneladas. Pues no puede ser que falten 15 toneladas, no es que falten 15 kilos. Fui, revisé lo que habían hecho, lógico, pues, habían contado el montículo principal, más no todo el resto. Cuando le expliqué a mi reemplazo de qué se trataba, cómo era y por qué era, que esa arena no servía para nada, y lo que tenía que hacer era juntar todo, y lo hicimos. De las 15 toneladas creo que quedamos en 300 kilos, que es lo que el viento se lleva, o lo que sé yo, se va en un pesaje. Entonces, si algo tiene un valor, hay que ver para quién tiene valor y se lo puede llevar. O sea, yo me llevo 3 bolsas de esa arena y no hago nada, porque ni siquiera hago un techo. Se cae el techo. Tendría que llevarme 4 camiones, y cada 4 camiones no pasan por la puerta, sino no, o sea, no se llevan. Ese no es un riesgo para eso. Bueno, para cada bien, para cada proceso, hay que ver si se puede tener beneficios rápidos y si los hay. Si uno tiene valores monetarios altos, si uno puede ver que los beneficios pueden ser rápidos, suenan 3 timbres de alerta de que ahí el dolo puede hacerse presente, porque es más, lo estoy llamando. ¿Qué lo facilita el dolo? Además, no un buen control, no una buena segregación, además que lo llama a grito porque su valor monetario es grande, o porque rápidamente se puede rentabilizar rápidamente, es la ignorancia o la experiencia en el negocio. Yo no sé de qué se trata. Sí, pues yo estoy aquí porque resulta que me llamaron y entonces soy el responsable de hacer este proceso, pero no sé para qué sirve. Entonces, la ignorancia te permite hacer que haya un dolo. La desactualización o inadecuada aplicación del control, lo hablamos al inicio. El control existe, pero ya no sirve. El control existe, pero se aplica mal. El control se aplica, pero no es eficiente. La gente revisa, prueba, o me tocó un día comprobar que un CFO de una empresa muy grande tenía que aprobar los desembolsos de la empresa, y como él no tenía tiempo, le dio su pago a la secretaria. Y su secretaria era quien aprobaba los desembolsos. Y eso lo saqué porque estuve sentado con esa persona trabajando y le dije que aprobara, que quería ver cómo aprobaba. No lo pudo hacer. El pago tenía su secretaria. Me lo cantó. Ahí terminó la carrera del señor gerente financiero. ¿Por qué? Porque el procedimiento, el proceso del control existe. Hay evidencia que se dio. El desembolso estaba aprobado, el pago estaba aprobado por la persona que debía aprobarlo. Que debía, pues no era, era otro. Entonces, hay que ver que el control se dé. Inadecuada segregación de funciones, ya lo vimos. El esposo aprueba lo que la esposa hace, o viceversa, o el hijo, o el yerno, o el papá del, no sé, pues, de la nuera hace. Hay vinculación, hay enredo, puede haber colusión, o un riesgo no identificado. Claro, yo no sé que existe ese riesgo, pues yo no lo controlo, no lo minimizo, no lo cuantifico. Parece mentiras, pues hay mucho de eso. En el trabajo que ustedes hacen, lo normal que pueden encontrar son riesgos no identificados. Y un riesgo no identificado es un banderín haciendo bulla para que el dolo se acerque. ¿Cómo se identifican estas debilidades? Primero hay que saber cuáles son los principales riesgos. A veces no es suficiente saber del negocio. A veces hay que hacerse preguntas medias teóricas para encontrar riesgos. Porque quizás las preguntas normales y recurrentes del negocio ya se las hizo el del negocio.
A nosotros nos queda hacer las preguntas medias raras, eso que dicen al principio, cuando recién entra uno a un negocio, tiene la libertad de hacer preguntas onzas. Bueno, de eso se trata, identificar algo que otro no identificó. Luego es el darse el tiempo de verificar que el control que figura en una hoja, o en un flowchart, se aplica, es real. Ya no evaluar si es bueno, si no es real. Pasearse, mirar, ver que se haga, ver cómo se ejecuta el control. Y el otro es, cuando estás revisando el flujo, estás conversando, le haces la pregunta, ¿qué pasa si es que no? Y ahí empieza el tartamudeo, bueno, nunca ha pasado, no. ¿Y qué pasa si es que? Si el control existe, la respuesta es muy fluida y muy rápida. Puede ser capturado el control por otro lado, o quizás en otro proceso, también se da. ¿Ok? Entonces, todo esto no es algo que se hace en la investigación necesariamente, es algo que se tiene que mirar y ver para saber qué puede haber y por qué puede haber. Porque ustedes van a ser o son responsables de seguridades dentro de una empresa, de una organización. No la seguridad perimetral, no, seguridad patrimonial, identificar los riesgos o en encontrar los dolos o encontrar el porqué de los dolos. Entonces, es interesante saber todos estos puntos para que nos ayuden a pensar mejor. Ahora, lo que hemos hablado es en todo. ¿Queremos saber un poco más de contabilidad y de finanzas? Bacán. Es un área que me gusta, pero les digo una cosa, que los problemas financieros y contabilidad son igualitos a los otros, o sea, son procesos. Son procesos que de alguna manera toca hacer lo mismo. Toca identificar el control, minimizar el control, la segregación de funciones, los riesgos mínimos, cuál es el riesgo de negocio que voy a tomarme o no. Es lo mismo. Lo que ocurre es que hay que identificar los procesos que hay dentro de un flujo de contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas es un término muy amplio. Traté de más o menos lo más importante en la parte de contabilidad, como crédito y cobranza, desembolso de pago, registro contable, la gestión bancaria, las normas y poderes. Luego están los procesos de inversión, el proceso de gestión presupuestal, algo muy importante, el proceso de análisis de cuentas, variaciones, el por qué ciertas cuentas crecen. Cuentas que debieran ser pequeñas son grandes. Cuentas que debieran ser grandes son chicas. Cuentas de activos que no debieran existir y que de repente por error están ahí y son gastos. Cuentas de activos que son grandes y que no debieran existir porque realmente no son activos sino son gastos. Temas de endeudamiento financiero y de inversiones en empresas pequeñas, de alguna manera estamos más controlados porque el tema de experiencia y conocimiento nos ayuda a manejarnos. Pero meternos en operaciones de bolsa, operaciones de reporte, a hacer cobertura de seguros para fluctuación de valores, compras a futuro. Si no sabemos de qué estamos hablando, podemos caer en alguno de estos conceptos. Primero, por ser valores monetarios grandes. Al ser valores monetarios grandes, normalmente no es un robo hormiga. No alcanza para hacer robo hormiga porque lo haces 3 veces y se acabó el negocio, la actividad, el proceso o la empresa. No es un proceso recurrente, se hace excepcionalmente.
O sea, hacer betas a futuro, hacer inversiones en bolsa, hacer operaciones de reporte, eh, hacer swaps, ese tipo de cosas. Y bueno, y si esa hormiga es recurrente, y también no es que no sea importante la hormiga, lo que pasa es que es más recurrente, es más fácil de encontrar. Ahí te vas a los procesos de cobro, de pago, de desembolso, ahí donde está el dolo, en lo recurrente, en lo seguido, en lo pequeño, en donde la gente que le ejecuta cree que nadie se va a dar cuenta. Entonces, nos damos cuenta no por el hecho individual, sino por la acumulación. Ahora, si nadie controla acumulaciones, variaciones en el tiempo, sea porcentual o sea por importe, las acumulaciones nadie se da cuenta y el problema hormiga recurrente puede crecer mucho tiempo. También he sido testigo de esas cosas. No les pongo el ejemplo porque sería por los conceptos muy evidentes de quién o qué estoy hablando. Normalmente es un tema de cuello blanco. ¿Por qué cuello blanco? Porque es de asesores, consultores, gente que hable francés, en alemán, en inglés. O sea, no es el común y silvestre. No. Entran temas técnicos. Normalmente, no es algo, por no ser recurrente, confiamos en las personas. Por ser no recurrente, no está bien identificado el riesgo, no nos hemos preocupado de cubrir los riesgos inherentes a ese proceso. Por el tema de que estamos hablando, son de alto nivel. O sea, está el CFO, pero está el CFO con el del banco, está el CFO con el proveedor de alguna materia prima muy grande, o con el cliente que financia o compra a precios adelantados, o incluso con el cambista con el cual hace los cambios día a día, ¿no? Y normalmente hay una documentación muy difícil, que es especializada o muy técnica, y a veces en inglés, o en francés, o en alemán. Entonces, la hacen difícil. Por eso yo le llamo un problema de cuellos blancos. Entonces, allí, ¿qué es lo que genera? Lo mismo. Es importes altos, no recurrentes, segregación de funciones, y todo eso buen olfato. ¿Ok? Y luego vamos a lo que es el dolo tipo hormiga. En tipo hormiga la investigación es más fácil, pero más detallada. Es la comprobación. Y una de las cosas que sirve allí, muchas veces, y hay gente que no le mete tiempo, es los signos exteriores de riqueza. El negocio, el robo hormiga, el dolo hormiga es de a poquitos, pero uno se va haciendo de un diferencial económico que no lo tiene con su remuneración. Entonces, de pronto, la persona tiene moto, o la persona cambia de carro, o la persona se va de viaje. Yo tuve la oportunidad de detectar a una persona que empezó a irse de viaje. O sea, de la nada, se me fue por Sudamérica y un buen día terminaba en Europa con la esposa. ¿Y de dónde pecata mía? Entonces, empieza la revisión hacia atrás. ¿Ok? Estos temas se puede seguir hablando una hora más, pero me creo que máximo 45 minutos para que después preguntar. Yo a su disposición, si quieren alguna ampliación, es un tema muy amplio, muy interesante, y la experiencia les va a decir mucho. No obstante, a su disposición para preguntas o comentarios. Cristian. Gracias, Jorge. Realmente te felicito porque ha sido una charla magistral. En muy poco tiempo has ordenado varias ideas. Yo particularmente quiero hacer un comentario y me quedo con varias cosas que has dicho. Ese concepto de segregación me ha parecido algo bastante importante, ¿ok? Y que nos va a ayudar bastante para las investigaciones y también, ¿por qué no? Porque somos responsables de seguridad, análisis de riesgo. El otro concepto importante que me gustó mucho ha sido el atacar el problema, pero desde el punto de vista, no, mejor dicho, desde el valor del cliente. Eso también me quedó bastante claro y me parece bien importante que nosotros ataquemos ese problema
desde el valor del cliente, ¿no? Después, otra cosa que me quedo tranquilo realmente es de que he escuchado mucho del estándar de investigaciones y el estándar de análisis de riesgos así internacional, pero en palabras financieras o contables. Es algo que me queda bastante claro. Y también te hago el comentario de que eso sí no, me quedó bastante, bueno, me queda como interrogante, que pueden existir los controles, ¿correcto? Los controles pueden ser muy buenos, pueden ser los mejores, pero ante una colusión, el control se rompe y no hay forma de cómo solucionar ese tema. La colusión creo que es el cáncer de cualquier tipo de delito. Con eso, ese es mi comentario, Jorge. Muchas gracias, realmente espectacular. Y como has dicho, esto es para hablarlo mucho tiempo y lo más probable es que te volvamos a invitar para continuar hablando de este tema, porque realmente nos has dejado con bastantes cosas que queríamos saber.